Bienvenidos una vez más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo. Hoy vamos a continuar Éxodo 21 desde el versículo 12 al 36 y vamos a hablar sobre el Código Civil de Dios. Cuando hablamos de Código Civil, recordemos, nosotros tenemos el Código Civil, el Código Penal, o básicamente la legislación, es decir, las leyes que van a regir un país, nuestro país, en el caso ahora de Éxodo, las leyes que van a regir a Israel. Las leyes son importantes para que nosotros podamos mantenernos seguros, protegidos, pero también si en algunas circunstancias se viola la ley o se rompe la ley, se transgrede la ley, bueno, la legislación o el código nos va a decir qué y cuáles son las consecuencias. Es tan importante, ¿saben por qué? Porque lo opuesto a esto es lo que muchas veces los adolescentes, ¿no? Si tú has tenido un hijo adolescente o vas a tener un hijo adolescente, ellos buscan libertad, ¿no? Queremos ser libres. Yo recuerdo igual mis hijas cuando eran adolescentes o muchos adolescentes quieren tener su independencia, su libertad, que les dejen hacer su vida. Además ellos dicen, es mi vida, ¿no? ¿Y qué les importa a los demás? Y creen que la libertad es no tener normas, leyes o una legislación. Y si hubiese un momento donde no hay normas, leyes o legislación, a eso se le llama anarquía, donde cada uno hace lo que le da la gana. Y en esta anarquía, si viviríamos en un país donde hay anarquía o una situación o ciudad donde hay anarquía, yo saldría con mi revólver o con mi fusil y matar a cualquier persona sin ninguna consecuencia. Pero justamente esto no es lo que pasa en la sociedad, ¿sabes por qué? Porque existen las leyes y esas leyes son para mantener la paz y el orden. Así es que si hablamos con los jóvenes, le digo siempre a los jóvenes, la verdadera libertad que existe es bajo las normas o leyes o la legislación de un país, pero ahora las de mi casa, ¿no? Esta es, en esas normas y leyes tienes la libertad de hacer o no hacer, porque vienen las consecuencias cuando se rompen las normas o las leyes. ¿Qué normas y qué leyes vamos a ver ahora? No se pierdan, vamos a hacer una oración breve y comenzamos. Padre, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos de esta forma. Oro por cada persona que está escuchando hoy esta enseñanza. Háblanos a través de estos versículos y ayúdanos a entender mejor de qué se trata estos textos. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se están conectando en este momento. Éxodo 21, capítulo 12 al 36, el Código Civil de Dios. Y cuando hablamos de un Código Civil, este Código Civil puede dividirse en 5 secciones principales. Primero, las leyes relativas al altar y al culto que ya hemos estudiado, Éxodo 20, 23 al 26. Segundo, las leyes que protegían los derechos humanos, que ya también lo hemos estudiado de Éxodo 21, 2 al 22, 15. Tercero, estatutos sobre la condición individual, y eso es lo que vamos a estudiar, Éxodo 16 hasta el 23, 9. Y número 4, ordenanzas sobre el año sabático, el sábado, la fiesta y el sacrificio en Éxodo 23, 10 al 19. Y las promesas de Éxodo 23, 20 hasta el 33. Esto es lo que viene. Nosotros estamos en la segunda, ¿no? Para ratificar lo que dije hace un momento, las leyes que protegían los derechos humanos. Ahí estamos viendo. Ahora, el bosquejo es ahora sencillo. Vamos a dividir este último párrafo en la parte B y C, o la segunda y la tercera parte, y desde el 12 hasta el 27 vamos a ver leyes y consecuencias sobre las relaciones interpersonales. Y desde el versículo 28 hasta el 36 vamos a ver leyes y consecuencias sobre los animales. Así que estamos en este momento leyendo el versículo 12, del 12 al 14, leyes y consecuencias sobre el homicidio intencionado o no intencionado. Dice el versículo 12, cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Esto es la pena capital o la pena de muerte. Ejecutado. Hace muchos años se hacía esto en la silla
eléctrica, hoy se tiene a veces en lo que se conoce como quitarle la vida, ¿no? La pena de muerte. Y sabes que yo tengo un mapa ahí donde muestra muchos países, no sé si lo estás viendo, donde hay países que lo están dando en este momento. Son 58 países, incluyendo Estados Unidos, Libia, Egipto, y ahí están marcados: Barbados, Dominica, Emiratos Árabes, Jamaica. 58 países que en este momento existe la pena capital o la pena de muerte en casos especiales o extremos. Pero aquí era el asesinato. Dios quería que el pueblo se mantenga libre de este gran problema que hoy existe en la sociedad. ¿Saben la cantidad de personas que amanecen literalmente muertos, ¿no? Asesinados. Si tú miras los diarios o los noticieros, y a veces es como la noticia de cada día, por dinero, por problemas en la cabeza, por decepción, por la embriaguez o la borrachera manejando. O sea, realmente Dios quería que esta nación se dirija muy bien en el futuro. Recordemos que están en el monte Sinaí, recibiendo las leyes de Dios. Ahora, el versículo 13 dice: pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir o ponerse a salvo. Esto se le llamaban las ciudades de refugio. Como ustedes pueden ver, estas ciudades de refugio eran para aquellos que habían de forma accidental, como dice, ¿no?, el texto. Hoy podemos encontrar en esta ciudad, estas ciudades, en muchas partes de la Biblia que vamos a encontrar. Y cuando hablamos de estas ciudades de refugio, quiero decirte que Dios quería sí proteger también cuando era por un asunto de accidente. No necesariamente había alevosía. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que es un asesinato y la muerte accidental. Pero mientras se haga un juicio, porque estas leyes eran justamente para los jueces, Dios estableció estas ciudades de refugio. Y así como ves en esta imagen, hay estas ciudades de refugio. Personas, como ves en esta segunda imagen, podían escapar y llegar hasta este momento. Y entonces Números 35:25 habla de esta ciudad. Dice: la comunidad debe de proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte, como estamos viendo, del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Números 35, el siguiente versículo 28, dice lo siguiente: el responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Entonces, cuando miramos estas ciudades de refugio y la forma en que debería de ser, por ejemplo, ¿no?, una persona que estaban como o discutiendo o trabajando, hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, la discusión vendría a ser quizás un momento de forcejeo, se caía, un accidente, tendrían que ver los jueces este tema, pero la alevosía, el asesinato, la cual iba con la pena capital, tenía que ver mucho con las personas que planificaban, que estaban teniendo ventaja, y esto era condenado por la pena de muerte, como hemos visto ahora en el versículo anterior. Pero estaban jugando, por ejemplo,
estaban construyendo, no sé, caminando y se caía una persona y perdía la vida. Entonces, esto era una muerte accidental y los familiares tenían todo el derecho de quitarle la vida a esta persona. Por eso que en el libro de Números encontramos este punto, ¿no? O sea, esas ciudades de refugio es como, no sé si alguna vez tú has jugado a lo que llamamos la casita, ¿no? Llega el momento de la casita, y corres, dice, ahí nadie me toca. Era algo así. ¿Y cuántas ciudades de refugio había en ese tiempo? Miren, habla de 6 ciudades de refugio y les voy a mencionar estas ciudades donde se encuentran. Primero vamos a ver que está en Cedes, en Galilea, en el monte Naftalí, y al lado derecho de su pantalla va a salir un punto rojo donde se está ubicado. Siquén, en el monte de Efraín, donde ustedes pueden ver, y la tercera tiene que ver con Hebrón, en el monte Judá, y está saliendo también en un botoncito del otro lado, el lugar donde queda el monte Judá. Y luego el cuarto es Abeser, donde apartan el Becer en el desierto, en la meseta para los rubenitas. Y luego el quinto es Ramot en Galat para los gadanitas. Y el sexto es Golán en Basán. Y para los de Manasés, y el otro es el refugio. Perdón, ahí tengo unas flechas ahora donde tú puedes ver el lugar donde se hace, donde están estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, donde queda Cades, ¿no? O Cedes de monte Neftalí, ahí lo puedes ver en ese lugar. Ahorita salen todas las flechas. Ahí ves Hebrón, Siquén, Becer, Ramot de Galat y Golán de Basán. Y recuerden que la palabra, para poder entender de qué se trata estas ciudades de refugio, en el hebreo es Miklat, que significa el asilo o el lugar restringido. Esto es lo que nosotros hoy estamos viendo. Así se le conocía a estas ciudades de refugio. Así que rápidamente podemos ubicar dónde están estos lugares en los cuales se tenían de forma especial, ojo, personas que accidentalmente, por un juego, por un X razones, esperaban un juicio justo, entonces estaban allí en estas ciudades de refugio. Miren cómo Dios había diseñado esta legislación para ellos. Hoy nosotros podemos, todavía hay unos restos arqueológicos que uno puede encontrar de estas ciudades de refugio. Pero ya estamos viendo un poco, ¿no?, que la legislación de Dios, las leyes que estaban para esta nación, siempre deberían de estar y han sido diseñadas para proteger y no para abusar. ¿Sabes qué, hermanos? Las leyes siempre han sido diseñadas para proteger al prójimo y no para abusar del prójimo. Eso es algo que muchas personas hoy se olvidan, ¿no? A veces nuestras autoridades hay que hacerles recordar, porque a veces decimos, ¿no?, echa la ley, echa la trampa, como que tienen ventajas sobre las leyes que aquellos que conocen, pero siempre han sido diseñadas para defender al prójimo. Y esto es lo que nosotros debemos de recordar también. Hay que respetar las leyes, hay que obedecer las leyes. Ahora, el versículo 14 dice, sin embargo, si alguien mata, y regresa al tema de la intencionalidad, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. ¿Y qué significa esto? Miren, Antiguamente, si recordamos, ¿por qué tendría que sufrir una condena o algo tan fuerte si a otro le está dando las ciudades de refugio? Todo esto tiene que ver con Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice lo que Génesis, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora, cuando hablamos esto, desde ya de Génesis venía esta idea de que una persona que derramaba la sangre de otro, como esto es lo que merecía. Hoy
Si nosotros entenderíamos, o la sociedad, diríamos, entendería este punto, ¿no? Este tema tan importante, y obviamente que nuestro Código Civil o nuestro Código Penal también habla de los homicidios o los asesinatos, no tendríamos tantas noticias tristes cada mañana. Se dan cuenta como Dios puso hace miles de años, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, y ojo que de esta ley del Señor, ha sido la base para muchas otras legislaciones o constituciones, si llamamos, ¿no? De muchas naciones. Ahora, cuando dice que aunque vaya al altar, miren, había un altar en el templo o en unos lugares que se llamaba el altar de 4 cuernos, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Este altar de 4 cuernos, la Biblia habla que en Reyes, uno de los reyes se agarró de esto siendo un asesino, y ahí sale la cita, que puedan entender que se refugió, era un hombre que transgredió la ley y se quiso agarrar para que no lo lleven, porque él consideraba que era un lugar sagrado, un lugar donde no lo iban a tocar. Y esto era algo muy interesante, hermanos, porque a pesar de eso, él fue quitado de ese lugar. Hoy también muchos religiosos a veces se agarran, ¿no? O se refugian en la religión, creyendo que, bueno, cumpliendo unas ciertas normas, no importa si fue o no fue en el nombre de Dios, o un asesinato o un homicidio. Hermanos, es triste que también desde otros, diríamos, círculos, ¿no? Donde se están promocionando el asesinato de bebés, por ejemplo. Es triste, ¿no? Hace poco en Colombia se sacó una legislación, y ojo, es una ley, ¿no? Donde se podía quitar la vida de un bebé hasta los 6 meses, ¿no? O sea, de estar gestando, y la gente o los activistas celebraban la muerte de una vida. ¿Qué diferencia habría quitar la vida dentro del vientre o fuera del vientre? Al final, la Biblia lo llama, estás quitando la vida de un ser humano. Es triste esto que pasa con los activistas. Y si en algún momento conoces a alguien que ha pasado por esta situación, miren, la verdad es que hay mucha tristeza en el corazón de una persona que ha perdido un ser querido en su vientre. Dios puede restaurar, Dios puede perdonar, y realmente perdona y limpia la culpa de esa persona. Dios puede restaurar y cambiar la vida de una persona, pero obviamente las consecuencias, el daño ocasionado, quizás tristemente puede acompañarnos durante mucho tiempo, muchos años, y solo Dios puede restaurar realmente esto. Ya desde Génesis, como les he mencionado, estaba ya anunciado que no deberían de hacerlo, y Dios no explicaba en tanto detalle el por qué, porque hay un daño emocional muy fuerte cuando una persona quita la vida a otra persona. Pero sabes, Dios otorga el perdón al pecador, pero en ocasiones no lo libra de las manos de la justicia. Como el caso de Reyes, o lo que está diciendo ahí, ¿no? Aunque el hombre que haya matado de forma intencional se agarre del altar, porque eso se consideraba un lugar santo donde Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero tienen que responder ante la justicia muchas veces y muchas ocasiones, ¿no? Hace muchos años, no sé si ustedes han conocido a un predicador que se llamaba Guille Ávila, ¿no? En los años 70 y 80 era muy famoso acá en el Perú, no sé, en Latinoamérica. Y hubo una persona que hizo daño a su hija. Él por años estuvo contando sobre esta historia, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Mira, yo fui a la cárcel, porque ese hombre ya estaba en la cárcel. Fui a la cárcel, perdoné a este hombre, pero la justicia va a seguir su curso. Porque algunos piensan, ¿no? Pero si eres cristiano y perdona y que no se libre de la justicia. No, que se libre de la justicia, no. O sea, perdonamos en el nombre del Señor. Deberíamos de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, porque estas son experiencias difíciles. Pero hay también la justicia, ¿no? La justicia o la ley en la cual nosotros vivimos como el país. Así que Dios estaba tratando
estos temas que son muy sensibles a los derechos humanos, por eso lo llamamos así, respecto a cómo Dios puede otorgarnos el perdón, su gracia, su misericordia, librarnos, ayudarnos, restaurarnos y dejemos básicamente en las manos del Señor. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice el texto, ¿no? Versículo 15 al 17, leyes y consecuencias sobre la agresión física a los padres, el secuestro o deshonor a los padres, ¿ok? Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Y cuando la Biblia dice que cualquiera que golpee, es interesante que el hebreo que usa ahí es nakar, que es herir o pegar fuerte, ¿no? Y que en capítulo 2, versículo 12 del libro de Éxodo, ha sido usado cuando Moisés mató al egipcio. Realmente entonces no era simplemente un golpe, era algo tan fuerte que lo dejaba mal herido o a punto de morir. Imagínense un hijo haciendo eso a su padre. Esto es algo que la ley obviamente defendía a los padres. Hay lo que hoy conocemos como una brecha generacional. No sé si ustedes han escuchado lo que se le llama la brecha generacional, ¿no? O sea, hay hijos jóvenes, adolescentes, que miran a sus padres y los miran como si fuesen sus enemigos. Y a veces surge un odio, porque el padre a veces puede ser estricto, disciplinado, y el hijo se pone malhumorado, ¿no? Y a veces llegan a extremos. Qué triste es a veces ver estos casos que nosotros encontramos en las noticias, ¿no? Pero Dios ya proveyó hasta este momento proteger a los padres, porque créeme, cuando una generación pierde el respeto a los mayores, están a punto de irse a la anarquía, como estamos hablando de la anarquía, donde sentirse cada uno hace lo que le da la gana, y esto es lo que debe de cuidarse esta nueva generación. Digo, esta nueva generación, que se la conoce la generación de cristal, no sé si ustedes lo han escuchado, no sean sensibles y de todo se molestan, ¿no? Todo les ofende, porque yo soy de esa generación que mi papá o mi mamá decía, ¿no? Salude usted, si usted no entró saludando, regrese a la puerta y salude, muestre respeto a las personas mayores. Y así crecimos muchos, ¿no? No sé si tú eres de esa generación, de saludar, de decir buenos días, de mostrar respeto, de decir usted, pero créeme que esta nueva generación, estoy hablando no solamente de los adolescentes, estoy hablando de los niños, ¿no? De 4, de 5 años, que ya tristemente algunos padres no les enseñan respeto. Para proteger, Dios dijo claramente esto, debe totalmente de enfrentar las consecuencias de la ley si hacía esto. Ahora, a partir de esto es como que hubieran pasado un tiempo y Moisés está juntando ahora estas nuevas normas. Para nosotros están ahí, pero los estudiosos dicen que pasaron unos meses. O sea, ¿cuánto tiempo han pasado ahora en el Sinaí? Según Éxodo 19:1, dice el texto, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. O sea, 2 meses, ¿no? O sea, estamos hablando, Números 10:11 dice, durante el segundo año, después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, si tengo un cuadro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí las 10 plagas que sucedieron y luego tenemos que llegan a Sinaí y luego están en el Sinaí, salen del Sinaí y luego van rumbo a la tierra prometida y luego pasan 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasaron las 11 plagas o las 10 plagas? Pasaron 11 meses. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Y luego nosotros miramos que llegaron al Sinaí y el texto nos relata que pasaron 2 meses. Y luego ya son 1 año y 2 meses, y se quedaron pues 2 años después de salir de Egipto cuando ellos salen. O sea, pero ahorita han pasado esos años y 6 meses y como que vuelve un poquito ahora al tema, el autor que es Moisés, y en el versículo 16 nos dice, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentre a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. Ahora da una norma y una ley sobre los secuestros. Y el versículo 17 dice, cualquiera que deshonre a su padre o a su madre
será ejecutado, miren, ¿no? Y la versión griega, que es la versión Septuaginta, dice cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre. O en algunas otras versiones dice cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá, o que le diga que desea la muerte de su padre o de su madre. A veces es por odio, por cólera, por enojo, por conflictos que pasa con papá y mamá y le desea la muerte. Miren cómo la ley era tan, así diríamos, directa en el sentido de proteger a los padres. Hoy hemos perdido, como les dije, ¿no? Hoy estamos perdiendo a veces el respeto a los padres. ¿Y quiénes son los culpables? Pues obviamente los padres, ¿no? Porque en lugar de criar hijos educados, disciplinados, somos demasiado permisivos o a veces pensamos que deberíamos de evitar el dolor o el sufrimiento, la frustración a los hijos y compensar ¿con qué? Con que hagan lo que les da la gana. Y luego cuando crecen empiezan a faltar el respeto a los padres y luego estamos quejándonos, ¿por qué pasa esto, no? Si eres papá o mamá, todavía hay tiempo, ¿no?, de poner las cosas firmes. ¿Sabes por qué? Porque una generación que no respeta a sus progenitores pronto estará viviendo en anarquía. Recuérdalo muy bien. Dios protegía a la familia desde la cabeza, papá y mamá, y que haya ese respeto con los hijos. Versículo 18 al 19. Leyes y consecuencias sobre la agresión física entre dos personas. Ahora dice el 18. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño. Y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Ojo, 19. Si después de levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Es interesante, ¿no?, lo que se llama la indemnización. O sea, si fuese este momento violento y sale así, tienes que pagar, o sea, tienes que indemnizar. Miren cómo la ley ya en ese tiempo protegía a las personas que caían quizás en una discapacidad o estaban en esta recuperación. Ahora, versículo 20 al 21, leyes y consecuencias sobre la agresión a un esclavo. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ella el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. ¿Se dan cuenta? Era si libre o esclavo, tenía que pagar. Ahora, versículo 21, pena capital, pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. ¿Por qué ahora viene esta norma o esta ley? Miren, se supone, ¿no?, si diríamos en esta que hemos visto anteriormente sobre la esclavitud, que realmente no era una esclavitud como el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX que hemos visto nosotros por la televisión, sino era un siervo, un empleado, un trabajador más en ese lugar, y que bajo esta norma se permitía, en caso de deudas, en caso de que se case una mujer, ¿no?, con un mejor estatus de vida con un hombre, o etcétera, que hemos visto ya la semana pasada, podía quedar bajo esta norma de esclavitud. Como les dije, no era esclavitud real como nosotros hemos visto, inhumana, sino que estaba con sus parámetros y estaba regulada. Como era su propiedad en este caso, significaba que si se levantaba este hombre, entonces no lo había golpeado de una forma cruel. Pero si moría, entonces sí lo había actuado de forma cruel. Y miren que este amo merecía la muerte. Interesante. De esta manera también se protegía a aquellas personas que en nuestra sociedad o en las sociedades anteriores a veces era inhumano, aunque en esta sociedad, como digo, todavía hay esclavitud. Tristemente, ¿no? La Biblia no está a favor de la esclavitud y esto ya lo hemos visto la semana pasada. Ahora, del versículo 22 hasta el 25, leyes y consecuencias sobre las lesiones involuntarias a una mujer embarazada en medio de un conflicto. Dice el versículo 22, supongamos que 2 hombres pelean, miren, y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar
la compensación, que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Otra vez, accidentalmente a una mujer embarazada. Mire, en las otras versiones dice, y ella pierde su bebé, o en hebreo dice, y sus hijos salen en ese momento. O sea, ya está entre 8 o 9 meses, o quizás ya está a punto de tener el bebé. Y era interesante esta ley, ¿no? De cómo proteger también a alguien indefenso en ese momento. Obviamente una mujer embarazada no es una persona, diríamos, que puede defenderse con sus puños porque tiene la barriguita, un bebito, pero Dios estaba previendo este tema, ¿no? Y si pasaba algo con los hijos, era una compensación económica. ¿Y quién determinaba esto? El esposo. El esposo decía, tanta cantidad de dinero debe de pagar. Legislaciones, código civil de parte de Dios. Ahora, ¿qué más dice? El versículo 23 dice, pero si hay más lesiones, el castigo debe de hacer acorde a la gravedad del daño. Ojo, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. ¿Qué? Sí, si había ese daño a esta mujer embarazada, como ven acá, ojo por ojo, diente por diente. ¿Saben cómo se lo conoce a esto? La ley del talión, que viene del latín talis qualis, que sería para nosotros tal cual. Es algo interesante, hermanos, ¿no? Esta ley del talión. Y ojo, cuando nosotros miramos ojo por ojo, quemadura por quemadura, ¿no? Pie por pie, o sea, esto realmente, ¿estás hablando de la Biblia, lo que Dios decía? Sí, esto es lo que la Biblia decía, hermanos. Porque dos hombres se están forcejeando, peleando, porque hay razón, ¿no? Y ahí está esta mujer y pasa esto. O sea, realmente, aún en medio de todo este dolor que venía, si perdía el bebé o salía el bebé fuera de tiempo, recuerden que no habían esos hospitales como hoy día lo hay, realmente Dios estaba tratando de proteger a los más indefensos. Pero hay algo que tienes que entender de esta ley del talión. Primero, que la regla de ojo por ojo fue instituida como una guía para los jueces en instruir justicia. Segundo, no como una regla para las relaciones personales o para justificar venganza. Tercero, esta regla relaciona el crimen con el castigo, obvio como estamos viendo, y evitaba que las condenas fueran crueles y bárbaras. Y un castigo severo, demasiado severo, es injusto, y uno muy ligero no enseña nada, hermanos. Así que estas cosas tenían que considerarse. Y ojo, no era para que las personas, ya me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. No, tenían que pasar en este proceso de ir donde un juez. Ahí tenían que estar, ¿no? Y el juez determinaba. Y sí, si determinaba ojo por ojo, esto es lo que tenía que ser. Qué difícil tarea para los jueces, ¿verdad? Qué difícil tarea en ese momento para cada uno de ellos. Pero también qué difícil tarea para nosotros, ¿no? Que estamos ahora, digamos, como padres, o si tienes algún cargo en tu trabajo, o si estás en un liderazgo en el ministerio de la iglesia. Qué difícil es impartir justicia, ¿no? Si tienes dos hijos, no es justo. Y tú tienes que ser totalmente imparcial. Si estás viendo eso, ojo por ojo, imagínense manejar tu casa así, ¿no? Ojo por ojo. Le has dado un moretón por moretón, ¿no? Porque a veces los hijos quieren eso, ¿no? Me jaló el cabello, entonces jálale el cabello. Y a veces sí, sin pretender que nosotros seamos pues expertos en justicia, estamos usando esto. Hermanos, muchos necesitan impartir justicia en el hogar, trabajo o iglesia según los principios bíblicos. Y debemos pedir a Dios sabiduría antes de juzgar. Recuerden esto que es muy, muy importante. El Señor nos ayude. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy interesante que tienes que conocer. Si tú dices, pero esa ley del talión sigue, no. Mateo, capítulo 5, vamos a leer del versículo
38 al 39, dice la palabra del Señor. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. 39, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Miren qué interesante, ¿no? Jesús cambia totalmente en este momento la ley del talión. Por eso es que decía hace unos estudios anteriores, la ley moral Jesús la maximiza, y las leyes ceremoniales, las leyes religiosas, ¿no? Sacrificiales, lo llamamos, lo minimiza. Pero la ley moral, si tú escuchaste ojo por ojo, diente por diente, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. No es así como se ejerce la justicia. Si alguien te da una mejilla, ofrécele la otra mejilla. Yo digo, pero Jesús, no te entiendo. Se supone que si a mí me da un golpe, yo también tengo que devolver. Pero esto era totalmente controversial, revolucionario en su época, y nos los entrega hoy a nosotros. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que debemos de hacer. Algunos dirán, pero esto significa, pastor, que todo el mundo me esté dando una cachetada. Y yo respondo, obviamente, estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales, que a veces hay cosas que nosotros consideramos que han escapado ya de lo que es normal, ¿no? Y tú dices, mira, si me hiciste esto, yo te voy a hacer lo otro, ¿no? O sea, lo que Dios estaba tratando con esta ley en el Antiguo Testamento era de la venganza que esté regulado. Y lo que está diciendo Jesús ahora es que dejes la venganza al Señor. Más adelante, Pablo nos hace recordar cuando Dios dice, mía es la venganza, dicen Romanos, ¿no? Entonces, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo, hermanos. Y si tenemos un conflicto dentro del hogar, dentro de nuestras relaciones interpersonales, a veces en el trabajo, y tú dices, me gustaría que pague. Entrégale al Señor ese odio, esa venganza que nace a veces en el corazón. Esto es lo que está diciendo el Señor, y el Señor se encargará, y verás cómo Dios obra, y verás la justicia divina es mejor que la justicia humana. Versículo 26 al 27. Leyes y consecuencias sobre la discapacidad física a un esclavo. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo, debido a ella le deja ciego o de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. 27. Y si le rompe un diente a un esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Es algo interesante, ¿no? Respecto ahora a los esclavos, básicamente era como darle más de lo que merecía, y eso es porque estaba protegiendo lo que llamamos derechos humanos o a los indefensos. En este caso, los esclavos. C. Y terminamos esta parte de leyes y consecuencias respecto a los animales. 28 al 32. Leyes y consecuencias sobre la agresión de un animal a un ser humano. 28. Si un buey mata a cornadas a un hombre o una mujer, habrá que apedrear al buey, miren, y se prohíbe comer su carne, y en ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. O en otros casos dice, o toro o una vaca, ¿no? Antiguamente había unos bueyes, así tengo una imagen, hermanos, de unos cuernos enormes, ¿no? Y obviamente que estos bueyes sostenían, tengo una imagen de lo que es la fuente en el templo. En ese momento 12 bueyes tenían. Esos animales eran enormes. ¿Y qué pasó? Versículo 29. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo. Y el dueño también tendrá que morir. Que sí. Versículo 30. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago de modo de compensar por la pérdida de vida. Y el dueño del buey, dice claramente, podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. 31. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Esto es algo muy interesante, ¿no? Cómo es que Dios también pone estas leyes
respecto a los animales. Y obviamente si había un buey agresivo, ¿no? Con sus tremendos cuernos, pues ¿por qué el dueño no hizo algo? Tengo una imagen muy interesante de lo que es un festival en España, ¿no? Las personas hoy lo toman de diversión, obviamente no es un buey, es un toro, pero se dice que la corneada de un toro, sí, de un buey, sí puede matar a una persona, y hay muchos testimonios. Y como dice la ley, ¿no? Si es que lo mataba, podía compensar con el dinero. Más adelante se va a regular y cambiar esta ley, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, versículo 32. Pero si el buey, dice, el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata, y el buey morirá apedreado. A esto se le llama, hermanos, la retribución. O sea, si has hecho una falta contra alguien, tienes que retribuirlo para tener o lograr justicia, ¿no? Por lo menos, no se sabe que va a ser igual, pero por lo menos la retribución. Ahora, pero ¿en qué casos? Miren, si era un muchacho libre, un israelita, el hombre, el dueño tenía que morir, pero si era un esclavo tenía que darle 30 monedas de plata. O sea, bajo uno libre era vida por vida. Pero si era un esclavo, siempre en este caso se consideraba un poquito inferior, ¿verdad? Y 30 monedas de plata en el hebreo son 30 ciclos, hermanos, 30 ciclos de plata, que era aproximadamente 342 gramos de plata o 12 onzas. Y cuando hablamos de 30 monedas de plata, ¿qué te hace recordar? Mateo 26:15. ¿Sabes? Esa fue la cantidad que recibió Judas. ¿Se acuerdan? 30 monedas de plata para traicionar a nuestro Señor. Pero lo más importante que tú tienes que ver ahora, cómo consideraron a Jesús como un esclavo, como alguien inferior, como alguien que no tenía el valor ni siquiera de una vida, como era vida por vida, y aquí era por un esclavo 30 monedas de plata. O sea, por eso decimos que nuestro Señor fue tratado de la forma más cruel, más vil. Lo torturaron, lo llevaron a esa cruz. Su propio amigo lo traicionó. Él tuvo que pagar en su propio cuerpo el precio de tu pecado y de mi pecado. Lo trataron de la peor forma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue humillado por los líderes religiosos, por su propia sociedad. Lo humillaron para que tú y yo hoy seamos tomados en cuenta como sus hijos, esos hijos valiosos. Por eso y por mucho más, siempre debemos amar a nuestro Señor, servir al Señor, porque Él no tuvo la culpa, nosotros tuvimos la culpa, y Él fue llevado al matadero, como dice Isaías 53, como una oveja que no abrió su boca. Versículo 33 al 36, leyes y consecuencias sobre los accidentes y agresión a los animales. Supongamos, dice el texto, que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae dentro. 34. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. ¿De qué está hablando esto? Miren, habían pozos o cisternas para recoger agua de lluvia, así como ustedes ven en la imagen, y quizás este animal venía y se caía y moría. Entonces, ¿qué pasaba? Versículo 35. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender al buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Así que esto es algo que nosotros hoy estamos entendiendo un poquito más, ¿no? Porque al final dicen, pero los buey, animal no tenemos ahora, pero Dios está proveyendo y dando una legislación para que todos se puedan aprender a vivir en comunidad y tener límites y aprender a respetar y tengan libertad dentro de esos límites, porque la verdadera libertad, como les dije, existe bajo límites o normas o leyes o legislación, porque si no sería la anarquía. Vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, si faltamos
a la ley de un país, podemos encontrar perdón en Dios y debemos de responder a la justicia de ese país y hay que responder. Número 2, desear la muerte de los padres por odio o golpearlos hasta morir era sinónimo de la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Número 3, la ley del talión era para impartir justicia, no para buscar venganza, mas hoy se nos pide ofrecer la otra mejilla ante el ofensor. Y número 4, el rey de reyes fue valorado como un esclavo. 30 monedas, hermanos, pagaron para que ahora seamos valorados como sus hijos más preciados. Tú y yo tenemos un nuevo privilegio, un nuevo pacto, ser sus hijos, un nuevo pacto de la gracia. Imaginémonos estar bajo estas leyes. Por eso es imposible cumplir esas leyes y esas normas en nuestros días. Gracias a que nuestro Señor fue y vino a este mundo como un siervo y tristemente fue humillado de esta forma. Hoy tú y yo somos sus hijos preciosos, sus hijos queridos. No por nuestros méritos, por los méritos de nuestro Señor. Por eso Filipenses habla, ¿no?, que Él, por haberse humillado, Dios lo exaltó hacia un lugar bien alto. Y ahí está nuestro Señor. ¿Por qué no terminamos orando y dándole gracias a Él por lo que Él hizo por nosotros? Señor Jesús, gracias una vez más por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos muestras a diario. Gracias porque tú fuiste humillado para que yo sea exaltado. De estar en esa posición, Señor, de ser un esclavo del pecado o muerto por mis pecados, hoy tengo vida y hoy tengo una posición, como dice tu palabra. Soy tu hijo. Soy un hijo más de Dios. Soy alguien que tiene una herencia. Soy alguien que ha recibido la gracia, el perdón, la misericordia. Y en este pacto de la gracia, ayúdanos, Señor, siempre a estar agradecidos y servirte con mucha gratitud en el corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que siempre protege al más débil. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y no te olvides ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia con tus finanzas. Nos vemos en el próximo estudio.